Aquí tengo. Hola, muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Andrés Orjuela. Yo hago parte del equipo de comunicaciones de Sigo Contífico y quiero pues darles la bienvenida nuevamente a este espacio y agradecerles por su tiempo el día de hoy. Hoy estaremos hablando o les estaremos contando todo lo que deben saber sobre la retención de impuestos. Em, y para las personas que de pronto todavía no conocen sobre qué es Sigo Contífico, queremos contarles que llevamos 12 años en el mercado siendo un software contable 100% ecuatoriano en la nube, con más de 25.000 usuarios y brindamos apoyo eh, en aspectos claves como lo es la facturación electrónica, el software contable, la gestión, el punto de venta y portal contador. Y por eso nosotros queremos hacerlos partícipes del crecimiento que hemos tenido como compañía y a su lado como aliados. Por ese motivo queremos extenderles la invitación a que se unan a nuestra comunidad ingresando a las redes sociales y a Sigo Contífico en nuestra página web a través del código QR que pueden ver en sus pantallas, para que no se pierdan de los eventos que vamos a tener mes a mes dedicado a cada uno de ustedes y aportándoles temas y conceptos claves que les pueden contribuir a ser mejores profesionales y a nosotros a crecer como organización. También por esto, y pensando en todos ustedes, traemos un obsequio por el Día del Contador, que aún lo seguimos celebrando en Sigo Contífico, y sabemos que ustedes impulsan el crecimiento de Ecuador y que los queremos celebrar con una gran sorpresa. Así que escaneen el código QR que ven en sus pantallas. Del mismo modo, les voy a compartir el link por si no tienen a la mano un celular para que puedan aprovechar de estos eventos, de este gran beneficio que traemos para ustedes el día de hoy. ¿Listo? Y siguiendo pues ya con
nuestra presentación el día de hoy, queremos recordarles unos aspectos muy claves que deben tener en cuenta durante el desarrollo de nuestro webinar. Si durante la sesión surge alguna duda o alguna inquietud, los invitamos a que en la parte de abajo, en la barra de opciones, coloquen esta pregunta que ustedes tienen y nuestro speaker tendrá un espacio de preguntas para resolverla a cada uno de ustedes. Si tienen algún problema con la conexión, pueden desconectarse e ingresar nuevamente con el link con el que ingresaron ya previamente. También quiero recordarles que luego de terminar nuestro evento el día de hoy, a las 24 horas llegarán las memorias de este mismo evento con el cual, al correo con el cual ustedes se registraron. Para nosotros también es muy importante la opinión de cada uno de ustedes en el desarrollo de los eventos. Entonces, al finalizar, los invitamos a que nos califiquen con una breve encuesta para seguir creciendo como compañía y seguir creciendo de la mano de nuestros aliados. Ahora, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro speaker del día de hoy, tributarios y NIF. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Andrés, y muy buenas tardes para la comunidad de Sigo Contífico. Para mí es un gusto el poder compartir esta tarde y muchas gracias por la invitación. Y de antemano, felicitarlos por estos eventos que se están realizando a favor de la comunidad contable. Claro que sí, con mucho gusto. Carlos, el escenario es todo tuyo. Sí, bueno, para las personas que me conocen, para las personas que hemos podido compartir estos temas contables tributarios, para mí es un gusto. Me llamo Juan Carlos Pastas, domiciliado desde la ciudad de Quito. Bueno, como pudimos ver dentro de los temarios que se han compartido, vamos a ver cuáles son los cambios que se han dado respecto de los agentes de retención, que es muy importante ver estas consideraciones, las cuales han generado mucha confusión a cierto grupo de contribuyentes y también a ciertas personas naturales. Cuando nosotros hablamos de las consideraciones de quiénes son o cuáles son las personas que se deben categorizar como agentes de retención, una de las primeras preguntas que se ha dado, si es que la administración tributaria realiza mediante un catastro, es totalmente falso. Recordemos que para una persona natural o una sociedad sean agentes de retención, la principal obligación es que se encuentren obligados a llevar contabilidad. Segunda consideración, una persona para que tenga el perfil de ser agente de retención, ¿cuál va a ser la consideración que toma el servicio de rentas internas? Que esta persona durante un año o 2 años tenga un buen perfil de recaudación, no haya sido considerado como una empresa o una persona con transacciones inexistentes o conocidas como transacciones fantasmas. Entonces, con esta consideración, ¿cuál ha sido uno de los principales objetivos de poder categorizar a una persona como agente de retención? Que esta persona pueda actuar como agente de percepción de los impuestos a favor del servicio de rentas internas. Pero vamos a ver dentro de lo que nos da a conocer la misma normativa tributaria, que es muy importante el poderlo conocer. Nosotros para poder entender este capítulo de las obligaciones que tienen los agentes de retención, que hayan sido notificados mediante una resolución por parte de la administración tributaria, nosotros debemos de acogernos, como nos dice la misma ley, en su artículo 50. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los agentes de retención? Primero, debemos de tomar en cuenta que existen personas o también sociedades que se encuentran dentro de este esquema que ha adoptado el país, lo que conocemos nosotros como la facturación electrónica. Cuando hablamos de la facturación electrónica, ya hemos podido ver que están en cuenta los documentos electrónicos detallados como facturas, notas de venta, perdón, notas de crédito, notas de débito, liquidaciones de compra, guías de remisión y tenemos también los comprobantes de retención. Pero cuando hablamos nosotros de este artículo 50, ¿cuál es la principal consideración para una persona que sea agente de retención, contribuyente especial o en los casos particulares del artículo 92, que vamos a ver a continuación, a qué se detallan los mismos? Primero, ¿cuál es la obligación de un agente de retención? Tomar en cuenta el momento de realizar la misma, sea
al momento del pago o también lo que conocemos nosotros como crédito en cuenta. Es cuando nosotros registramos en nuestras plataformas contables. Tomando el ejemplo, ¿cuál es una de las plataformas que nos puede ayudar ahorita ya a generar lo que son los comprobantes de retención? Sabemos muy bien, de acuerdo a un buen posicionamiento de la marca, tenemos a Contífico que ya tiene un módulo para poder emitir los respectivos comprobantes de retención en todas las adquisiciones que realizan los agentes de retención. Pero cuando hablamos de este cambio de los agentes de retención, hemos podido establecer que la misma normativa nos ha dado a conocer que los respectivos comprobantes tienen que ser entregados dentro del término de 5 días a partir de la acreditación en cuenta o al momento del pago que realice el contribuyente considerado como agente de retención. Pero como podemos ver nosotros, ¿cuál ha sido una de estas consideraciones especiales del artículo 50? Que estamos obligados a declarar y a depositar las personas que se encuentran dentro del régimen general de manera mensual los valores retenidos a las respectivas entidades. Y las personas que se encuentren dentro del capítulo régimen RIMPE, ellos pueden declarar de manera mensual o también de manera semestral los formularios 103. Pero hay veces personas que a veces no se dan cuenta que tienen esta categorización de ser agentes de retención o a su vez conocen de la normativa y no practican las diferentes retenciones. ¿Cuál ha sido una de las consideraciones dentro de los incisos? De no efectuarse la retención o de hacerlo de forma parcial, el agente de retención será sancionado con una multa equivalente al valor total de las retenciones que debiendo habérselas cancelado no se efectuaron, más el valor correspondiente de intereses de mora, pero como podemos ver nosotros, esta sanción no le exime la obligación solidaria de agente de retención como lo define el Código Tributario. Entonces, como podemos ver, si nosotros no actuamos como agentes de retención en los diferentes porcentajes de retención, de acuerdo a las compras que sean significativas, como las compras que no tengan un valor material. Entonces, como podemos ver nosotros, hablamos de una doble penalidad, devolver al servicio de rentas internas el tributo que no se retuvo y a su vez incluir lo que son intereses por mora. También se pueden dar multas y hasta un recargo del 20%. Pero cuando hablamos de estos cambios de los agentes de retención, ya podemos ver que existe normativa en relación de que nos pueden obligar a cancelar estos impuestos. ¿Cuál ha sido uno de los principales cambios que hemos tenido y ha sido un reto muy grande para las compañías y las personas naturales? ¿Cómo podemos actuar de agente de retención durante el año 2023 y año 2024? Ahora, como pude enunciar, tenemos dos capítulos muy importantes, que es el régimen general y también el régimen RIMPE. Pero cuando hablamos de estos dos conceptos que han sido la inclusión de la normativa, previo la LODE que nosotros conocemos, que fue incluida en el año 2021. Cuando hablamos de lo que son los agentes de retención, van a estar categorizados dentro de los sectores primarios. Como podemos ver, pueden estar los agricultores, comercios y servicios del sector pequeño. Tenemos el sector secundario, que pueden ser talleres de mecánicas, cerrajerías, talleres de mantenimiento, mantenimiento preventivo. Y tenemos al sector terciario, lo cual hablamos de lo que son los grandes contribuyentes, profesionales, los bancos, cooperativas, empresas contribuyentes especiales, exportadores habituales y demás contribuyentes que generan un mayor ingreso por efecto de ser agentes contributivos de los impuestos, tanto del impuesto al valor agregado como de los impuestos sobre las retenciones. Entonces, con estas consideraciones que estamos viendo nosotros, ¿cuál ha sido uno de los principales objetivos de la normativa tributaria respecto de poder considerar a ciertos contribuyentes como lo establece dentro de sus respectivos informativos? Pero cuando nosotros hablamos de cuáles son las personas que se consideran, cuáles son las personas que se excluyen de ser agentes de retención, ya pudimos ver nosotros que se acogen mediante una resolución. Aquí vamos a ver nosotros ahora cuáles son las actividades que deben de tener una persona para poderse considerar como régimen general o también a su vez como régimen RIMPE. Cuando nosotros hablamos de las actividades del régimen general, nos vamos a dirigir por un momento dentro de él
artículo 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahí nos va a decir dentro del mismo capítulo cuáles son las actividades que no están comprendidas dentro del régimen RIMPE. Como podemos observar nosotros, tenemos a las actividades relacionadas a la construcción y urbanización, actividades que sean realizadas por profesionales, sean personas naturales o también pueden ser sociedades. Pero cuando hablamos de las actividades profesionales en personas naturales, siempre y cuando se considere que tengan un título de tercer nivel, los mismos pueden estar clasificados en servicio profesional por parte de personas que tienen un título universitario, como también personas que tienen un título tecnológico. A su vez, tenemos los mandatos y representaciones. Como podemos observar nosotros, ¿cuáles son las inclusiones que ha dado la normativa mediante el decreto 586 y también de la resolución NACDAYER 2312? ¿Y cuál ha sido este cambio? Tenemos a los comisionistas que ya pertenecen al régimen general. Tenemos actividades de transporte, actividades agropecuarias, actividades de relación de dependencia y tenemos actividades de renta de capital. Como podemos observar nosotros, tenemos a los arrendamientos de bienes inmuebles, rendimientos financieros, los cuales pertenecen durante el año 2023 al régimen general. Y aquí nos vamos a encontrar con un nuevo concepto que ya dio un objetivo claro dentro del decreto 742. Tenemos el arrendamiento de bienes muebles. Puede ser el alquiler de vehículos, alquileres de equipos, alquileres de maquinarias. Durante el año 2023, ellos tienen que tributar bajo régimen RIMPE. Y aquí va a existir un cambio para el año 2024, que ellos ya pasan a formar parte del régimen general. Entonces, como podemos observar nosotros, ahora, ¿dónde va este cambio del régimen RIMPE? Si existen actividades incluyentes y actividades excluyentes, podemos observar nosotros que para que una persona sea negocio popular o emprendedor, tiene que considerar actividades de comercio y servicios. Tomando el ejemplo, pueden ser los bazares, pueden ser centros que venden repuestos automotrices, abarrotes, pueden ser locales comerciales que venden lo que son artículos de vestimenta o a su vez artículos alimenticios. Entonces, como podemos observar nosotros, ahora, ¿qué se considerarían servicios que están categorizados dentro del régimen RIMPE? Aquellas personas que predomina la mano de obra sobre el intelecto. Tenemos a las personas que realizan servicio de mantenimiento, servicio de limpieza, tenemos a los albañiles, pintores, que se pueden acoger a este tipo de régimen. Y a su vez también se pueden encontrar también las sociedades, pueden ser las sociedades anónimas, las sociedades SAS, compañías limitadas, tenemos las sociedades BIG y a su vez las sociedades de hecho. Entonces, como podemos observar nosotros, ¿a dónde va este tipo de régimen orientado? Tanto a las empresas como personas naturales. Y vamos a encontrar un grupo que es muy especial considerar, las instituciones sin fines de lucro. Pero me van a decir, pero ya sabemos nosotros que ellos no son objeto de una retención. Pero ¿por qué les incluimos dentro del régimen RIMPE? Es para poder simplificar las actividades tributarias que tienen que presentar los mismos. Ellos igual se acogen al artículo número 9 sobre las exenciones del impuesto a la renta, que sería muy importante el poderlo conocer. Pero cuando nosotros vemos estos conceptos de los cambios que se ha dado en los agentes de retención, para nosotros poder entender estos cambios que han sido muy significativos, tenemos el decreto 586, el decreto 742, la resolución NACDAYER 23.4, la resolución NACDAYER 23.18, y a su vez tenemos una circular que es muy importante que la vamos a ver en la parte final de este webinar, la cual se llama Circular NACDAYER 23.4, que hace mucha relación a los emprendedores. Entonces, como podemos observar nosotros dentro de los cambios de la misma normativa, ¿cuál ha sido uno de los principales objetivos que nosotros tenemos que tener claro nosotros? Nosotros aquí en el Ecuador nos hemos acostumbrado mucho a llevar de la mano la página del Servicio de Rentas Internas para nuestras consultas, si es que un contribuyente se encuentra obligado no a ser agente de retención, si tiene la categoría de ser contribuyente especial, puede ser exportador, si está en obligación de llevar contabilidad o no.
Hay veces que este certificado también nos puede dar una equivocación a los contribuyentes al momento de efectuar los diferentes porcentajes de retención. Como estamos viendo en el ejemplo, uno de los casos particulares que nos dice la norma es poder valorar cuáles son las actividades incluyentes y también actividades excluyentes del régimen RIMPE. Tomando el ejemplo de una persona natural o una sociedad que tiene en su actividad económica otras actividades relacionadas a la contabilidad, como pudimos observar nosotros, este ya se dirige a hacer una actividad de servicio profesional, lo cual ya tiene que tributar como régimen general. Pero aquí vamos a ver un cambio que genera bastante distorsión al momento de efectuar los diferentes porcentajes de retención. Cuando tenemos el tipo de régimen, claramente la norma me dice que yo tengo que retener a las personas que son emprendedoras, el 1% sea en bienes o servicios, y a los diferentes contribuyentes que tienen el tratamiento de régimen general, los diferentes porcentajes de retención. Entonces, cuando nosotros actuamos como contribuyente especial o agente de retención, tenemos que practicar las retenciones de acuerdo al detalle que tiene la factura, independiente del tipo de régimen que vamos a encontrar en nuestro certificado de RU o en la pantalla de consulta de la administración tributaria. Entonces, con esta consideración, ¿cuál ha sido uno de los primeros cambios que tenemos para el año 2022 y año 2023 y de aquí en adelante? El concepto de honorario profesional. ¿Qué nos dice este tipo de cambio que está dado para lo que las personas que son agentes de retención? Si nosotros llegamos a recibir una factura por un honorario profesional, primero vamos a poder distinguir que esto puede ser prestado de manera directa o indirecta por personas naturales que ostenten un título de tercer nivel. ¿Cuáles serían las personas que podrían prestar un servicio profesional o también un honorario, siendo sociedades? Tenemos a las personas jurídicas que dan servicios de contabilidad, servicios médicos, servicios de ingeniería civil, servicios de educación. Entonces, como podemos observar, la norma ya ha cambiado de acuerdo a este tipo de actividad, lo cual puede ser realizado por personas naturales también como por sociedades. Como podemos observar nosotros, dentro del año 2023, a las personas que tengan una sociedad que se dediquen de manera directa o indirecta con un profesional, van a ser sujetas de retención por parte del 2.75% y las personas naturales se mantienen con la retención del 10%. Entonces, como podemos ver, ¿qué pasaba hasta el año 2022? Se constituyeron algunas compañías. Tomando el ejemplo, se reunieron un grupo de contadores y dijeron, vamos a constituir una sociedad SAS para poder prestar servicios y crear un nuevo portafolio. ¿Qué nos decía el capítulo del régimen RIMPE? Que todas las sociedades nuevas se podrán incluir al régimen RIMPE, lo cuales eran sujetas de la retención del 1% en los servicios. Pero esta modificación de honorarios profesionales ya cambió el porcentaje de retención al 2.75%. ¿Cuál sería el cambio adicional que también se dio mediante este concepto de honorario profesional? Que las mismas serían sujetas en cuanto a sus ingresos inferiores al $1.000.000 a la tarifa del 22% del impuesto a la renta, y aquellas compañías que tengan ingresos superiores al $1.000.000 tendrán una tarifa del impuesto a la renta del 25% que nosotros conocemos por las actividades excluyentes del régimen RIMP. Pero cuando hablamos de este concepto de las retenciones que a veces ha dado un cambio muy importante, ¿qué va a pasar con los emprendedores? ¿Qué van a pasar con las personas que hemos podido observar de acuerdo a los porcentajes de retención? Nosotros para poder entender estos cambios de las actividades económicas, primero tenemos que clasificar cuáles son las actividades de régimen general, cuáles son las actividades de régimen RIMPE para poder tener claro este objetivo o este cambio de la norma. Primero, nosotros tenemos que dirigirnos a las fuentes de información que tenemos por parte de la administración tributaria, la cual ella tiene una tabla que ha sido publicada con los diferentes porcentajes de retención, cuáles son los códigos, tanto para el formulario 103 como a su vez los códigos para el anexo transaccional y también para la emisión de los diferentes comprobantes de retención. Pueden ser a su vez comprobantes preimpresos como comprobantes electrónicos.
Uno de los primeros objetivos de la normativa es que nosotros podamos conocer qué nos dice tanto la ley de régimen tributario interno y su reglamento. Como pudimos ver nosotros, ya tenemos la consideración de un hecho generador, el cual nos obliga a retener los diferentes porcentajes. Pero cuando hablamos de los diferentes porcentajes, ¿a qué tipo de contribuyente nos estamos dirigiendo? A los contribuyentes de régimen general. Como pudimos observar nosotros, dentro de las exclusiones del artículo 97.4, se consideraban transporte público y privado, adquisición de productos agrícolas, lo cual es, dentro de la resolución 14787, nos dice lo siguiente, que ellos podrán ser sujetos a la retención del 1%. Cuando nosotros compramos a una persona, puede ser equipo y maquinaria, activos fijos. Recordemos que las transferencias de bien de naturaleza corporal serán sujetas a una retención por parte del 1.75%. Tenemos a las actividades de construcción, que también son sujetas a este tipo de retención. Seguros y reaseguros, el 1.75%. Y aquí nace un cambio muy importante. Aquellas personas que dan una mano de obra dentro de sus actividades comerciales, siempre y cuando sean aquellas que tienen un ingreso superior a los $300,000 para poderles retener el 2% de acuerdo a la que predomina la mano de obra. Entonces, también van a existir ciertos cambios cuando emitimos liquidaciones de compra que podrán ser sujetas a la retención del 2%. Pero aquí vamos a ver el cambio que ya pudimos ver de lo que nos anticipó el decreto 586. Cuando hablamos de los honorarios profesionales, serán sujetos a una retención del 2.75% y aquellas personas que tal vez tengan un título de tercer nivel y realicen un tipo de actividad que no esté relacionada con su título profesional, podrán predominar el intelecto, lo cual son sujetos a una retención del 8%. ¿Cuál sería este tipo de consideración? Les voy a poner un ejemplo. Juan Carlos Pastás se dedica a las actividades de servicio profesional de acuerdo a la profesión de contabilidad, pero él mismo también tiene conocimientos de lo que es mantenimiento de equipos de computación, desarrollo de software. Como no está relacionado con mi título profesional, yo tendría que ser sujeto a una retención del 8%. Y si yo emito una factura por mis servicios profesionales, será sujeta de retención del 10%, ¿ya? Entonces, esto estamos observando nosotros. Cuando hablamos de los diferentes porcentajes de retención, nos dirigimos a las actividades de régimen general. ¿Cuál sería otra consideración? Tenemos los arrendamientos de bienes inmuebles, que serán sujetos a la retención del 8%. Y a su vez, tenemos los honorarios profesionales por parte de personas naturales que tengan un título universitario o un título tecnológico. Serán sujetos de retención del 10%. Entonces, como podemos observar nosotros, estos cambios del régimen general también tienen una relación a una de las obligaciones por parte de los agentes de retención, que también deben de retener los diferentes porcentajes de retención de acuerdo al impuesto al valor agregado. ¿Cuál sería esta consideración? Retener entre contribuyentes especiales el 10% en servicios o el 20% en servicios y el 10% en bienes. También se van a dar casos particulares. Tenemos el 30% en bienes entre agentes de retención, el 70% en servicios y si una persona, siendo contribuyente especial o también agente de retención, cuando reciban facturas por arrendamientos, honorarios profesionales, podrán actuar como agentes de retención de este impuesto sobre el 100% del IVA, tomando en cuenta que aquellas personas que emitan liquidaciones de compra también tienen que retener el 100% siempre y cuando sean productos grabados con tarifa 12%. Entonces, con esta consideración vamos a encontrar el nuevo grupo de los contribuyentes régimen RIMPE. Pero para poder entender este cambio que ha dado la normativa, ya pudimos ver cuáles son las actividades incluyentes y cuáles se consideran como actividades excluyentes en la parte inicial. Nosotros para poder ver, y aquí tengo un resumen del artículo 97.3, a quienes se consideran como negocios populares. Tenemos aquellas personas naturales que tienen ingresos de $0 a $20,000. También tenemos el grupo de los
régimen RIMPE emprendedor. Si es una sociedad jurídica, sus ingresos van a ser de 0 a 300.000 dólares. Y si es una persona natural, a partir de los 20.000, un centavo hasta los 300.000 dólares. Pero ¿cuáles son las actividades que se podrían incluir en este artículo 97.3? Tenemos los comercios, los cuales pueden tener lo que son las transferencias de naturaleza corporal. Tomando el ejemplo, venta de repuestos, ventas de bienes, compra y venta de artículos, bazares, productos y alquiler de bienes muebles. Servicios, siempre y cuando predomine la mano de obra, mantenimiento de oficina, servicios de limpieza, servicios de digitación, servicio de copiado, servicio de mensajería y servicio de mano de obra, tomando el ejemplo, los albañiles y los pintores. Entonces, como podemos ver, ninguna de estas actividades tiene relación con un título profesional, ni tampoco con las actividades del artículo 97.4. Entonces, como podemos observar nosotros, las personas que pueden ser sujetas de retención o no sujetas de retención, tomando en cuenta si es negocio popular o emprendedor, de acuerdo a la gráfica, ya podemos observar que son repuestos, mantenimientos de equipos de computación, siempre y cuando no tengan un título de tercer nivel, los mecánicos, servicio de limpieza cuando compramos útiles escolares o a su vez cuando compramos lo que son productos alimenticios o también productos de aseo. Entonces, con esta consideración, ¿a dónde nos ha llevado la normativa tributaria a hablar de este capítulo del régimen RIMPE? Primero, observar cuáles son los diferentes porcentajes de retención. Pero cuando nosotros hablamos de las actividades de régimen RIMPE, ¿cuál sería uno de los principales objetivos de esta norma? Primero, poder observar cuál es el porcentaje de retención de acuerdo a la normativa tributaria que se debe de practicar a una persona. Dentro de lo que establecía antes de junio del año 2023, las personas que emitían una factura, siendo régimen RIMPE emprendedor, estaban sujetas, sea por la adquisición de bienes o por la prestación de servicios, a una retención del 1%. Pero como pudimos observar, ahora se ha dado durante los últimos tiempos un concepto que decían, si yo emito como una factura como emprendedor y si me pagan con una transferencia, no tienen que realizarme ninguna retención. Totalmente es claro ese concepto, pero ¿dónde vamos a encontrar este cambio de la normativa? Lo tenemos en el decreto 742, lo cual traía consigo que a los negocios populares ellos, durante la vigencia de cambios de la normativa, en el mes de julio ya podían adoptar las facturas electrónicas. A su vez, ellos pueden emitir cualquier tipo de comprobante, sea una nota de venta o una factura electrónica. Pero ¿cuál ha sido la consideración de la normativa tributaria? Que los negocios populares tendrán la consideración de tener la tarifa exclusiva de 0% de IVA, sea en bienes o también de acuerdo a servicios. Entonces, con esta consideración, una persona que es negocio popular solo por las actividades incluyentes de comercio y servicios no será sujeto de retención, pero si yo tengo la categorización de ser un negocio popular y yo voy a emitir una factura por honorarios profesionales, los agentes de retención o contribuyentes especiales deben de practicar los diferentes porcentajes de retención. Esa es una de las consideraciones especiales de este tipo de régimen que no nos dice en la misma ley o en el mismo reglamento o nos habla de cuáles son actividades incluyentes o actividades excluyentes al momento de poder efectuar los diferentes porcentajes de retención. El único artículo que nos hace relación a este tipo de actividades es el artículo 97.4 de la misma ley de régimen tributario interno. Pero como pudimos observar nosotros, las personas que sean consideradas como emprendedores, sean sociedades o personas naturales, y a su vez que tengan la respectiva resolución de ser un agente de retención y cuando adquieran un bien o un servicio a un emprendedor, como lo pudimos ver, ¿cuáles son los ejemplos? Si nosotros cancelamos, de acuerdo a lo que nos dice la misma disposición, cuando los pagos se realicen a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, convenios de recaudación o de débito, y aquí va a haber un cambio muy importante de la normativa. Nos dice, u otros medios electrónicos de pago. Pero ¿dónde vamos a encontrar este concepto de otros medios electrónicos de pago para poder tener un respaldo, para no poder practicar las retenciones? Nosotros nos vamos a dirigir por un momento a ver qué significa
otros medios electrónicos de pago. Lo tenemos dentro de una resolución de la Junta Bancaria en su artículo número 6, que nos dice lo siguiente, que se consideran medios electrónicos las transferencias electrónicas para efectuar pagos y efectuar cobros. Entonces, con este resumen de la normativa, ya sabemos que las transferencias bancarias se considera un medio electrónico de pago. Entonces, nos dicen lo siguiente, es un último inciso, en cuyos casos no se podrán realizar retenciones en la fuente, tanto del impuesto a la renta como del impuesto al valor agregado, de acuerdo con la normativa tributaria vigente. Entonces, con esta consideración, voy a poner un ejemplo. Si yo recibo una factura de el comercial X y Z por la venta de repuestos y yo soy un agente de retención, la primera pregunta que yo tengo que realizarme, el contribuyente régimen RIMPE, ¿qué tipo de producto o servicio me está vendiendo? Tomando el ejemplo, me está vendiendo repuestos automotrices. Entonces, se está considerando que sí pertenece dentro de las actividades incluyentes. Segundo paso de este tipo de retención, ¿cómo va a ser la forma de pago que yo tengo que adoptar con este tipo de contribuyente? Digo, ¿le voy a pagar con cheque o le voy a pagar con una transferencia? Si la condición es pagar con un cheque al contribuyente, el mismo será sujeto a los diferentes porcentajes de retención. ¿Cuánto era el porcentaje de retención al régimen RIMPE? Sea por la prestación de un servicio o por la transferencia de un bien, va a ser la tarifa del 1%. Aquí tenemos dentro de la presentación cómo quedarían las retenciones por las actividades incluyentes. Es decir, que si yo realizo la adquisición a un régimen RIMPE emprendedor, le pago con cheque, con efectivo, será sujeto a la retención del 1% y a su vez de la retención del IVA, sea el 30% en bienes o el 70% en servicios. Pero cuando nosotros vamos a tomar en cuenta que vamos a pagar a un régimen RIMPE emprendedor por la actividad de comercio y servicios de acuerdo a las actividades incluyentes. Si pagamos con una transferencia bancaria, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, convenios de débito, los mismos comprobantes de retención no serán sujetos a un porcentaje distinto. Es decir, que tenemos que emitir un comprobante informativo con casillero 332. Pero aquí nace una de las preguntas que nosotros debemos de conocer. Como pudimos observar, el certificado de RUC puede traer las leyendas de régimen RIMPE emprendedor o también de negocio popular. Aquí vamos a ver este caso que es muy particular que se da en la actualidad. Para el ejemplo, me voy a ubicar yo como Juan Carlos Pastás. El Servicio de Rentas Internas me ha categorizado como régimen RIMPE emprendedor. Yo voy a emitir una factura por honorarios profesionales a una sociedad que también es agente de retención. Pero ¿cuál era una de las consideraciones especiales que me decía esta normativa? Que de acuerdo a las actividades incluyentes y si yo realizo el pago con transferencia, no será sujeto a una retención. Recordemos que honorarios profesionales es una actividad excluyente del régimen RIMPE, por lo cual, a pesar de que a mí me paguen con una transferencia, el agente de retención tiene que actuar de acuerdo a los diferentes porcentajes. En mi caso, sería el 10% en los honorarios y el 100% del IVA. Esa es una de las consideraciones que hablamos en un lenguaje tributario al momento de poder efectuar los diferentes porcentajes de retención. Entonces, al momento que hablamos nosotros de estos cambios fundamentales de la misma normativa, podemos observar que dentro de la ficha de comprobantes electrónicos o la emisión que nosotros conocemos de comprobantes electrónicos, también del anexo transaccional, la ficha ya se encuentra actualizada, es decir, que el casillero 332 lo podemos ocupar para otras compras de bienes y servicios no sujetas de retención, incluyendo el régimen RIMPE. Aquí tenemos régimen RIMPE emprendedor, siempre y cuando se pague con una transferencia. Tenemos a los negocios populares, en este caso, cualquiera sea las formas de pago, tomando en cuenta tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Entonces, como podemos observar nosotros, los cambios debemos de conocer de acuerdo a la respectiva
Categorización de acuerdo a estos dos conceptos, actividades incluyentes y actividades excluyentes del régimen RIMPE para no tener una equivocación. Pero ¿cuál ha sido uno de los principales objetivos de estos cambios del régimen general? Como pudimos observar, ya sabemos cuáles son las actividades excluyentes, pero dentro de la misma normativa, en sus cambios tributarios, ha dado a conocer dos resoluciones que son muy importantes poderlas conocer: la resolución NACDAYER 23.4 y la resolución NACDAYER 23.12. Cuando hablamos de estas dos resoluciones, ustedes van a encontrar en las mismas cuáles son las personas que tienen que tributar durante el año 2023 como régimen general. Entonces, es decir, que por ser incluyentes dentro de este régimen general, tienen que ser sujetas a los diferentes porcentajes de retención. Recordemos que hasta el año 2021 teníamos el grupo de los comisionistas que estaban dentro del capítulo de algunos como microempresa, otros como negocios populares, y a su vez, dentro del año 2022, nacen estas resoluciones para decirles: ojo, señores comisionistas, ustedes no pertenecen al régimen RIMPE porque ustedes tienen una actividad de mandato y representación de acuerdo al Código de Comercio, por lo cual ustedes tienen que tributar como régimen general. ¿Cuál era el cambio de porcentaje de retención? Los comisionistas son sujetos de retención del 8% de retención en la fuente y el porcentaje de retención del 70% en servicios. Entonces, yo les invito para una correcta planificación tributaria y al momento de actuar como un buen agente de retención, contribuyente especial o también exportador habitual, revisar las resoluciones 23.4 y 23.12, donde van a encontrar, primero, la 23.4 encontramos el concepto de servicio profesional, el concepto de comisionistas, el concepto de rentas de capital, y en la resolución 23.12 tenemos 30 páginas donde se encuentran todas las actividades del régimen general, lo cual nos obliga a poder revisar con esta consideración. Pero aquí me han dicho, pero Juan Carlos, ¿qué va a pasar con el régimen general? Que es muy importante el poderlo conocer. Nosotros, el concepto de transferencia bancaria solo aplica para los contribuyentes categorizados como régimen RIMPE emprendedor, siempre y cuando tengan una actividad de comercio y servicios. ¿Cuáles son las actividades del régimen general? Como pudimos ver, servicio profesional, servicio de transporte, mandato y representación, honorarios profesionales, tenemos lo que son rentas de capital provenientes de arrendamiento de bienes inmuebles. Es decir, que una persona que está dentro del régimen general va a realizar un pago, sea por medios electrónicos, más conocidos como transferencias bancarias, cheques o efectivo, son sujetos a los diferentes porcentajes de retención. Tomando el ejemplo, ¿cómo quedaría en nuestra presentación de nuestros porcentajes de retención al momento de aplicar? Para esto nosotros nos vamos a dirigir al lado derecho de acuerdo a las actividades del régimen RIMPE, lo cual nos vamos a hacer unas preguntas ahora al momento de tener el comprobante de venta. Primero, ¿tengo la leyenda del régimen RIMPE emprendedor? Sí. ¿Esta persona o este contribuyente tiene actividades de comercio y servicios que estén excluidas del artículo 97.4? Sí. El método de pago, si lo realizo mediante el pago de efectivo, cheque u otras formas de pago, estará sujeto a la retención del 1%. Siguiente caso, tengo la factura de un régimen RIMPE emprendedor. ¿Cumple con tener sus actividades de comercio y servicios? Sí. ¿Cuál va a ser el método de pago que podemos dar a este tipo de contribuyente? Vamos a pagar con una transferencia bancaria, con una tarjeta de crédito o también puede ser una tarjeta de débito. ¿Cuál sería el porcentaje de retención? 0%. Tenemos que emitir un comprobante informativo con casillero 332. Entonces, como podemos observar nosotros, tenemos a los negocios populares que solo cuando tienen actividades incluyentes dentro de este tipo de régimen, emitan notas de venta o facturas electrónicas, no serán objeto de retención, tanto de IVA como de retención en la fuente. Entonces, como podemos observar nosotros, una persona que sea agente de retención, tomando el método de pago, que sea por efectivo o cheque u otra forma de pago, también tiene que retener los diferentes porcentajes de retención, sea el 30% en bienes, el 70% en
servicios. Entonces, como podemos observar nosotros de acuerdo a la matriz que estoy compartiendo en la visualización, existen preguntas que nosotros tenemos que hacernos al momento de poder actuar como agentes de retención para no tener una equivocación. Como lo pudimos ver en la parte inicial, existen ciertos cambios de la normativa que nos pueden dar a conocer cuáles son los casos en el momento que yo no efectúe una retención que me puede generar una duplicidad de valor a pagar a la misma administración tributaria, tomando en cuenta los intereses de mora y los recargos que pueden tener los contribuyentes. Entonces, como podemos observar nosotros, primero, el cambio que vamos a dar nosotros es poder conocer y tener el respaldo de la misma normativa tributaria en relación a las personas que se consideran emprendedores para no tener una equivocación al momento de poder emitir los diferentes porcentajes de retención. Pero ¿a dónde nos ha llevado estos conceptos de acuerdo a nuestras plataformas contables? Entonces aquí les quiero invitar a cada uno de ustedes que puedan evaluar o también a su vez poder revisar los parámetros que puede tener la plataforma contable o el sistema de facturación que emita comprobantes de retención, de acuerdo a los esquemas que nos ha manifestado la Administración Tributaria. Tenemos la versión 1.0 y la versión 2.0, que es la forma del anexo transaccional simplificado. Entonces, de esta manera ya podemos observar un régimen ya ordenado al momento de practicar los diferentes porcentajes de retención. ¿Cuál es el valor mínimo para poder emitir un comprobante? El valor de los $50 también se consideran los proveedores continuos. Tomando el ejemplo, si yo realicé una compra el 5 de noviembre a una persona natural que me emitió una factura por $30, el 15 de noviembre me vuelve a emitir una nueva factura, yo tengo que actuar como agente de retención por la primera factura y también por la segunda factura, tomando en cuenta que ya va a ser un proveedor concurrente. Esa es una de las explicaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestras políticas de compra o también en las políticas de retención que tenga una compañía o una persona natural, tomando en cuenta si tiene la categorización de ser agente de retención. Pero cuando hablamos de este capítulo de los agentes de retención, ¿dónde vamos a encontrar la respectiva resolución? Nosotros nos hemos familiarizado mucho con revisar la página del Servicio de Rentas Internas dentro de la opción de facturación para poder descargar los archivos XML o también los RIDES, representación gráfica. Nosotros, de acuerdo a la visualización, también tenemos que dirigirnos a la opción del buzón electrónico del contribuyente, donde nosotros vamos a encontrar resoluciones por parte de la Administración Tributaria, requerimientos de información, resoluciones de aprobación por parte de devoluciones, tenemos los requerimientos por términos de prueba. Si nosotros no revisamos el buzón electrónico del contribuyente, se puede generalizar lo que son actos determinantes por parte de la administración tributaria, lo cual puede originar lo que son coactivas, resoluciones sancionatorias, resoluciones por contravenciones, de acuerdo a como establece el Código Tributario. Entonces, como pudimos observar nosotros, este capítulo de los agentes de retención nos limita bastante el poder conocer de principal naturaleza los artículos 97.3 y 97.4 al momento de poder efectuar los diferentes porcentajes, tanto de renta como de IVA. Entonces, con esta consideración tenemos algunas preguntas, tal vez, Andrés. Claro que sí, tenemos acá una pregunta de Jimena Vázquez. Ella nos cuenta que es custodia del fondo de caja chica y esta lo tiene en la cuenta bancaria y las compras de la empresa las paga mediante transferencia de la cuenta de ella. Pero la factura está a nombre de la empresa y si no hace la retención en la compra, nos pregunta que si no hace una retención en la compra, sería una GND, ¿Ya? porque a veces el proveedor no acepta la retención porque el pago es por medio electrónico. Ya. Bueno, para aportar esta consulta, Jimena, primero debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Si usted está como custodio de caja chica y está recibiendo las facturas
a nombre de la compañía, sabemos que se deben emitir los diferentes porcentajes de retención. Pero aquí hay una equivocación que está cometiendo la compañía, porque el dinero que le está entregando como caja chica es para uso de la compañía. Al momento que usted comienza a hacer transferencias de su cuenta personal, no se podría considerar dentro de la bancarización. Tiene que ser de la cuenta de la compañía o a su vez pagar en efectivo de acuerdo a las diferentes políticas de manejo de caja chica. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo, si la compañía emite un cheque con reposición a caja chica por el valor de $200, usted va a cancelar todos los valores inferiores a $10 o a $5. Estas facturas usted tiene que tomar en cuenta si superan los $50 para poder emitir el comprobante de retención con los diferentes porcentajes, si es emprendedor, reteniendo el 1%. El concepto de bancarización tiene que ser de la cuenta de la empresa para que no sea sujeto a la retención del 1% y se emita un comprobante informativo. Yo le recomiendo esto para que no tenga usted un problema interno con la administración tributaria, tomando en cuenta este ejemplo que se ha dado a conocer de que se está utilizando la cuenta de un tercero. Claramente, si usted no emite los comprobantes de retención, se podría considerar el gasto como no deducible. Lo que usted está haciendo ahorita para poder sustentar el gasto es emitiendo los diferentes porcentajes de retención mediante un comprobante. ¿Cuál sería en consideración del artículo 35 del reglamento? Los impuestos asumidos se consideran como gastos no deducibles. Tomando el ejemplo, usted emite, recibe una factura por $30 y dice yo no le hice retención, serían esos $30 formar parte del gasto no deducible. Pero si usted emite una retención por 30 centavos, esos 30 centavos pasarían a ser un gasto no deducible, por lo cual ya he soportado un gasto deducible por $30. Entonces, de esta manera, si ahora el contribuyente que es proveedor no quiere aceptar la retención porque es por medios electrónicos, siempre y cuando haya sido por parte de la compañía, porque la normativa no expresa de que sea una transferencia bancaria realizado por un tercero. Entonces aquí las personas no, tal vez no están revisando las transferencias, de qué cuenta provienen para que ellos puedan recibir o no los comprobantes de retención, Jimena. Súper, invitamos a todos, si alguien más tiene alguna duda o inquietud, puede dejarla a través de nuestro chat en este momento. Ya, hay una resolución que les quiero compartir para que ustedes la puedan tener claro y no tener, digamos, una equivocación respecto de al momento de poder retener para no equivocarme. Esta resolución que publicó la Administración Tributaria dentro de los cambios que hemos podido ver nosotros, primero ha sido el orientar al contribuyente especial o agente de retención que puedan practicar los diferentes porcentajes acogiéndose tanto a la ley como al reglamento. Nosotros nos vamos a basar por un momento a una resolución que fue publicada en el año 2014, la misma que ha traído muchas modificaciones. ¿A qué hacemos relación de esta resolución? Tenemos la misma emitida como NACDAGER 14787, la misma que fue emitida el 30 de septiembre del año 2014. Estamos hablando de que esta resolución tiene una vigencia de 7 años de acuerdo a la respectiva normativa. Perdón, 9 años. Entonces, con esta consideración, ¿cuál ha sido el objetivo de esta resolución? Dar a conocer cuáles son los porcentajes específicos que se pueden dar, tanto del 0%, en el caso del 1%, como podemos observar nosotros, tenemos el transporte privado de pasajeros, de carga, adquisiciones de naturaleza corporal, tomando en cuenta el origen agrícola. ¿Cuáles son las retenciones de acuerdo al 1,75%? Las retenciones del 2% cuando predomina la mano de obra, en el caso de personas naturales que estén excluidas del régimen RIMPE. También tenemos las personas que reciben intereses, sean sociedades o personas naturales. Las personas cuando emitan liquidaciones de compra, sabemos que serán sujetas a la retención del 2%. ¿Cuáles son las personas que están sujetas a la retención del 8%? Aquellas personas que estén con su intelecto que predomina ante un título. Tenemos los arrendamientos
y a su vez las actividades por deportistas. ¿Y cuáles serían las personas que están sujetas a la retención del 10%? Los honorarios profesionales de personas que ostenten un título de tercer nivel a nivel universitario o también tecnológico. Entonces, como podemos observar nosotros, esta resolución nos va a dar todas las directrices al momento de poder practicar los diferentes porcentajes de retención y a su vez cuál va a ser el momento de entrega o también de acreditación, Andrés. Perfecto. Y Iván Pozo también nos remite una pregunta. Él nos dice que es un RIMPE emprendedor y nos pregunta si él emite una liquidación de compra por servicios eventuales, debe tener impuestos de renta e IVA. Sí, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Las personas de régimen general o también las personas de régimen RIMPE, en lo que expresa el artículo 92 de la misma normativa, uno de los casos particulares que se puede dar es la emisión de liquidaciones de compra. Cuando nosotros emitimos una liquidación de compra, tiene que ser sujeta a una retención del 2%, como lo establece la resolución 787, y la retención del 100% del IVA, siempre y cuando sea un producto o servicio grabado con tarifa 12% IVA. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en este momento. Eh, Nos queda agradecerle a Juan Carlos Pastas por este espacio y a cada uno de ustedes por este espacio. Y eh, les queremos dar, espérame un segundito, el paso. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por el tema. Ya cada uno de nosotros pues, aprendió bastante sobre el tema RIMPLE, los porcentajes de retención que hay que tener en cuenta para la liquidación y la retención de los impuestos sobre los negocios popular y emprendedor. Entonces, les agradecemos nuevamente por este espacio y los invitamos a continuación a que nos califiquen en este evento, porque para nosotros es muy importante su opinión y que nos ayuden a mejorar cada día. Entonces, aquí a través del chat les voy a dejar el link también, por si no pueden escanear el código QR, para que realicen la pequeña encuesta sobre nuestra charla del día de hoy. También queremos contarles que el mes pasado, a finales de octubre, tuvimos un evento que se llamó Expo Contador, eh, y tuvimos unas experiencias bastante interesantes. Abordamos igual también temas interesantes que ustedes pueden tenerlos escaneando y acceder a él, escaneando el código que les aparece en pantalla. De igual forma, les agrego aquí el link en el chat por si no lo pueden visualizar para que se enteren de lo cómo vivimos Expo Contador 2023. Y finalizando, ya queremos invitarlos nuevamente a que accedan a nuestra página web de contifico.com, nos sigan en nuestras redes sociales escaneando el código QR que encuentran en pantalla en este momento. Y finalizando, les recordamos que pueden acceder a los beneficios como contador, porque sabemos que ustedes, cada uno de ustedes, los que nos acompañan el día de hoy en esta charla, impulsan el crecimiento de Ecuador y celebramos con sorpresas eh, este magnífico em, cargo que ejercen cada uno de ustedes en sus compañías, en sus empresas, emprendimientos y demás. Así que pueden escanear el código que se encuentran en pantalla. Del mismo modo, también les agrego el link nuevamente para que accedan a los beneficios que encontrarán en nuestra página web. No siendo más, quiero agradecerle nuevamente a Juan Carlos Pastas por este espacio que nos acaba de brindar con sus conocimientos y a cada uno de los asistentes nuevamente.
Mil gracias por su tiempo y esperamos verlos muy pronto en más eventos para que sigan que postularemos en nuestras redes sociales y nos veremos en una próxima ocasión. Por último, quiero recordarles que las memorias de este evento las estarán teniendo en sus correos electrónicos, el cual nos dejaron al momento de registrarse. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Muchas gracias a todos también.